Cordial saludo, mi nombre es Mónica Yasmín Porras Pescador, soy estudiante de Derecho de la UNAD y estoy en el curso de Responsabilidad Patrimonial del Estado. A continuación les voy a exponer un caso ficticio relacionado con una posible responsabilidad patrimonial del Estado derivada con el colapso de un talud minero en el municipio de Nopsa, Boyacá. A partir de este caso, analizaré los hechos relevantes, el régimen de responsabilidad aplicable, los elementos estructurales de la responsabilidad estatal, los mecanismos de reclamación y una estimación de los prejuicios causados. Empecemos con los hechos del caso. En el municipio de Nopsa, Boyacá, operaba desde 2018 una cantera de materiales de construcción ubicada muy cerca o junto a la vía secundaria de uso público. La explotación minera se desarrollaba mediante bancos o terrazas, una cantera, y con un avance de unas labores se conformó un talud de gran altura de 60 metros y pendiente pronunciada de 65 a 70 grados, sin suficientes obras de estabilización, ni drenaje, ni bermas de seguridad. Durante las visitas de fiscalización minera de la Agencia Nacional, esta había advertido problemas en la geometría del talud y deficiencias en el manejo de agua de escorrentía, requiriendo algunas medidas correctivas al titular minero. Sin embargo, no se verificó adecuadamente el cumplimiento de estos requerimientos ni se ordenó la suspensión de actividades. De igual forma, Corpo Boyacá había también identificado el riesgo de inestabilidad en la ladera y de la cercanía a la vía pública sin que se adoptaran algunas medidas efectivas de prevención. También es de anotar que la comunidad del sector había alertado a la alcaldía municipal de Nopsa sobre el peligro que presentaba el talud, pero no se implementaron medidas ni de señalización, ni de restricción de tránsito, ni acciones coordinadas de gestión del riesgo. Con todo esto, el 15 de abril del 2024, después de varios días de lluvia intensa, el talud colapsó y una gran cantidad de material cayó sobre la vía pública. En esos momentos, 2 vehículos transitaban en el sector y como consecuencia del deslizamiento, el señor Pedro José Pérez falleció sepultado y el señor Luis Fernando Acero sufrió lesiones permanentes con pérdidas de capacidad laboral. Los estudios geotécnicos posteriores concluyeron que el evento no obedeció a un fenómeno natural impredecible, sino que fue principalmente por la inestabilidad estructural del talud y por la ausencia de medidas preventivas. Hablemos del régimen de responsabilidad y los elementos. En este caso, el régimen aplicable de manera principal es el riesgo excepcional. La minería en sí constituye una actividad peligrosa y el Estado, a través de las autoridades, tanto minera y ambiental, autorizan, regulan, vigilan dicha actividad. Por ello, cuando el riesgo derivado de esta actividad se concreta y produce daños a terceros, puede generarse responsabilidad estatal, aún sin necesidad de demostrar culpa. En este caso, las entidades demandadas permitieron la continuidad de la explotación pese a las advertencias técnicas sobre la inestabilidad del talud, asumiendo así una posición garante frente a la seguridad de las personas que transitaban por el sector. De manera subsidiaria, también se configura una posible falla en el servicio por las omisiones concurrentes de la Agencia Nacional Minera, de Corpo Boyacá y del municipio de Nopsa frente al riesgo previamente advertido. En cuanto a los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial del Estado, encontramos primero el daño antijurídico representado en la muerte de la persona y de las lesiones permanentes sufridas por la otra víctima. Se trata de daños que los afectados no tenían el deber jurídico de soportar. Y segundo, la imputación, porque el daño puede atribuirse jurídicamente a las entidades encargadas de la fiscalización minera, del seguimiento ambiental y de la gestión territorial del riesgo, quienes conocían las condiciones de peligro existente. Y tercer
Y tercero, el nexo causal, acreditado mediante estudios técnicos que relacionan directamente el colapso con la inestabilidad del talud y con la ausencia de obras de contención y de manejo de agua o drenaje. Aunque la lluvia fue un factor contribuyente del evento, estas actuaciones únicamente de las lluvias solamente actuaron como un factor concurrente y no fue como una fuerza mayor exonerante, debido a que el riesgo ya existía y había sido previamente advertido. No se generaron las labores o obras de contención para mitigarlo. Con respecto a los trámites administrativos y judiciales, frente a este caso, las víctimas podrían acudir inicialmente a mecanismos en sede administrativa. En primer lugar, podrían presentar reclamaciones directas ante la Agencia Nacional Minera, Corpo Boyacá, el municipio de Nopsa, solicitando la reparación de los daños causados. Posteriormente, deberían adelantar la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual constituye requisito de procedibilidad para acudir al medio de control de reparación directa, conforme al artículo 161 del CEPACA. Si no se logra la conciliación, los afectados podrían presentar igual demanda de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo dentro de los 2 años siguientes al hecho dañoso, según el artículo 664 del CEPACA. Por tratarse de una entidad de orden nacional y por la cuantía de las pretensiones, el proceso sería competencia del Tribunal Administrativo de Boyacá. Con respecto a la liquidación de perjuicios, en relación a la indemnización, se estima tanto perjuicios materiales como inmateriales. Por concepto de daño emergente, se calculan aproximadamente 25 millones de pesos correspondientes a los gastos funerarios, médicos y de rehabilitación. El lucro cesante relacionado con los ingresos dejados de percibir por las víctimas y sus familias se estiman preliminarmente cerca de los 410 millones de pesos. Y en cuanto a los perjuicios morales, siguiendo los criterios del Consejo de Estado, se proyecta un reconocimiento cercano a 60 millones de pesos para los familiares de las víctimas fallecidas y para la víctima lesionada. Adicionalmente, se estima un daño de salud cercano a los 87 millones de pesos debido a las afectaciones permanentes sufridas por el lesionado. En total, la indemnización podría superar los 1.150 millones de pesos, aplicando el principio de reparación integral. Conclusiones. Como conclusión, este caso evidencia cómo el Estado puede responder patrimonialmente cuando un riesgo derivado de una actividad peligrosa, autorizada, regulada y vigilada por la Administración se concreta y ocasiona daños antijurídicos a terceros. También permite comprender la diferencia entre el régimen objetivo del riesgo excepcional y la falla del servicio por omisión administrativa. Igualmente, el ejercicio permitió analizar la importancia de coordinar o la coordinación entre las diferentes entidades o autoridades minera, ambiental y territorial en la materia de prevención y gestión del riesgo. Y finalmente, este caso integra de manera práctica los conceptos de daño antijurídico, imputación, nexo causal y reparación integral, demostrando cómo opera la responsabilidad patrimonial del Estado frente a actividades extractivas peligrosas. Muchas gracias.